¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su confiable latido de simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde venimos a comentar lo que hemos leído últimamente. Y hoy tenemos una recomendación más, ya saben, leemos lo que nos gusta, incluso, pero también sugerencias de ustedes, lecturas que a veces aparecen por azar, otras lecturas pendientes, de autores que de por sí nos gustan y que también en esta ocasión pues autores que vamos descubriendo aunque ya teníamos alguna referencia. Me puse a pensar que los seres humanos somos seres contradictorios. ¿Y por qué digo esto? Porque en el video anterior sobre Primo Levi había dicho que quería descansar, digamos, las lecturas, esperar un tiempo para pensar y analizar mejor el libro en cuestión y que no quería que me ganara la emoción, pero en esta ocasión ahora me ganó la emoción por el libro que acabo de leer, que es El Búfalo de la Noche de Guillermo Arriaga, un libro de 1999, según lo que dice acá, publicado en 1999, y que leí gustosamente, muy rápido, lo disfruté, fueron 2 tardes bastante, digamos, intensas de lectura, una lectura que me atrapó, una lectura que me hizo, ¿cómo se podría decir?, imaginarme todo lo que estaba pasando en la historia, con los personajes, conocer, sobre todo el argumento, y te lo voy a contar un poquito. Bien, este libro lo encontré por casualidad en Libros Tuxtla, por si son de Tuxtla, Chiapas, en una librería de viejos que se llama Libros Tuxtla, y lo vi y yo ya conocía, digamos, el nombre de Guillermo Arriaga, que es, tengo entendido es un director o productor de cine, algo así, guionista, eh, y el libro Búfalo a la Noche también sé que es una película que no he visto, y vi el libro y lo vi, la verdad, bastante económico y dije, lo voy a llevar para leerlo por curiosidad. Y sucede que en esas tardes o en esos días que dices, ahora que leo, ¿no? Ya leí poesía, ya leí ensayo, ya leí un libro de cuentos, de novelas, no sé. Y es que leo ahora y dije, lo voy a leer nada más para, digamos, para pasar el tiempo, ¿no? Hay lecturas que implican mayor concentración, mayor trabajo mental y otras lecturas que son básicamente como entretenimiento, como si viéramos una película dominguera. Sin embargo, en este caso sí creí yo que era esta novela, ¿no? Sin embargo, fue una sorpresa al ir leyendo la historia y que me fue atrapando porque les decía, es una lectura vertiginosa, la historia va a gran velocidad sobre los acontecimientos que van sucediéndose en esta y el argumento básicamente es el descenso a la locura y a la destrucción, a la autodestrucción más bien, donde hay tres personajes principales que es Manuel, Gregorio y Tania. Esos tres son amigos, Tania y Gregorio son novios, pero también se da la relación entre Tania y Manuel, es un triángulo ahí amoroso, conflictivo, destructivo, donde se llevan ellos, las relaciones, etcétera. Y Gregorio es una persona que sufre básicamente de locura, tiene como esquizofrenia, tiene algún brote psicóticos, ¿no? Y es internado en un hospital psiquiátrico porque se lastima, se hace cortes, sufre como alucinaciones por una especie de tijerillas que él imagina que salen de su cuerpo, se corta, les decía, y finalmente en una fecha determinada, ¿no? En una fecha determinada y simbólica que maneja aquí el autor, el narrador, Gregorio decide suicidarse, decide pegarse un tiro, ¿no? Y a partir de ahí comienza a darse algunas, digamos, cuestiones que en la narración nos van atrapando y nos van indicando todo el proceso evolutivo de la relación entre esos tres personajes, aunque obviamente aparecen más como los familiares, otros amigos, eh, que se van relacionando y cómo este personaje Gregorio, a pesar de que ya murió, va dejando como, no deja digamos, de atormentarlos por la culpa, por la misma, la no comprensión, todo ese tipo de cuestiones que se dan entre los seres humanos, pero de manera, digamos, negativa, aquí se van sucediendo y eso es lo que atrapa al lector, una gran historia ideada por Guillermo Arriaga, por eso, por la cuestión de la locura, la cuestión de los demonios interiores, todo eso que van viviendo estos personajes
que se van mezclando en la trama. Incluso Manuel, quien es digamos, el personaje, es un poco melancólico, nostálgico, solitario, ¿no? Tienen una habitación de motel junto con Tania, lo que es una habitación simbólica, donde ellos prácticamente viven, es como su refugio. Entonces, pero este Gregorio, ya después de muerto, empiezan a llegarle como cartas, como tarjetas, con mensajes un poco crípticos, ¿no? Y aparece un personaje ya, digamos, que también tiene cierta protagonismo en la historia, que se llama Jacinto, que también estuvo dentro del hospital psiquiátrico y que también sufre de algunos brotes como psicóticos, esquizofrénicos, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se van dando dentro de esta historia. Y lo que llama la atención también de Gregorio, por ejemplo, es que Gregorio, al ser una persona autodestructiva, estando en el hospital psiquiátrico, logra, por medio de su inteligencia, ¿no?, engañar a su psiquiatra, y el psiquiatra le da el visto bueno para que salga, ¿no?, porque supuestamente va progresando, y lo único que sucede es que Gregorio finalmente se suicida, ¿no? Y ahí empieza, les decía, todo este conglomerado de incidentes, de episodios que se van mezclando unas con otras de forma muy vertiginosa, en esta narrativa, digamos, una narrativa cinematográfica, ¿no? Sin ser un experto en esto, pero sí uno va leyendo y se va imaginando las diferentes escenas de la novela. Y yo creo que eso también sirvió, como está escrita esta novela, a que pudiera llevarse a poder rodarse, hacer una película sobre esto. Creo que me tomaré el tiempo para verla. Y entonces uno se va imaginando todo lo que sucede ahí. Y este Manuel finalmente, ya cuando prácticamente se queda solo, se queda a vivir en el hotel, incluso ahí llega a parar a la cárcel, incluso varias cuestiones ahí que se van muy interesantes, muy entretenidas. Al parecer también Manuel es una persona autodestructiva, o él destruye a los demás a través de sus actos, de su forma de pensar, de su personalidad, etcétera. Y el búfalo de la noche es un pacto que hicieron o el búfalo entre Manuel y Gregorio, se tatuaron un búfalo azul en uno de sus bíceps, si no me equivoco, como un pacto de sangre, ¿no? Entonces, pero a través de la manipulación, digamos, de Gregorio, ¿no?, que tenía mayor influencia supuestamente sobre él, pero se van dando ahí unas contradicciones, unas cuestiones de amistades corrompidas, de amistades que se traicionan, ¿no? Entre otro tipo de cuestiones que van ya no quiero abordar más, sino que ustedes se acerquen a este libro, pero es una novela muy interesante, muy entretenida. No podría decir que es no sé si una obra maestra de Guillermo Arriaga, pero sí es una novela bastante válida, ¿no?, que bien merece la pena leer, ¿no? Le decía, yo en 2 tardes la leí, y son solo 230, un poquito más de 230 páginas, ¿no?, que se leen muy rápido, porque es una historia que te atrapa con un lenguaje fluido, con una narrativa que no necesitas mayor pensar un poco más o tener un diccionario, en el caso de algunos autores como Borges, Joyce, ¿no?, que a veces necesitas como que son muy referenciales, entonces necesitas buscar a qué se refiere. Aquí no, y sobre todo que es una novela donde los personajes son jóvenes, uno como que se reconoce ahí en algunas cuestiones, en algunas formas de pensar, en algunas formas de actuar, incluso la juventud, digamos, autodestructiva en esta novela, la juventud incomprendida también, la juventud con sus propios arrastres emocionales, arrastres de comportamiento, etcétera. Creo que los retrata de forma muy interesante Guillermo Arriaga, porque estos personajes de carne y hueso, que son jóvenes comunes y corrientes, tienen sus propios problemas intensos que a veces la sociedad pues no comprende, o los más adultos no le entienden. Entonces, esta novela es un libro que bien vale la pena leer. Es una novela le decía varias veces, que es una novela bastante entretenida. Y pues hay una película que creo que tendría que ver Obviamente vamos a caer en el cliché de es mejor el libro que la película. Es una obviedad, porque el libro tiene 250 páginas y una película pues dura normalmente 2 horas y media, 3, obviamente, y normalmente es una adaptación, ¿no? Debemos entender también eso.
Normalmente los libros para películas son adaptaciones, no son, digamos, escenas textuales de todo el libro, ¿no? Entonces yo creo que bien valdría la pena nada más para ir comparando o visualizando quizás un poco más sobre la trama de El Búfalo de la Noche de Guillermo Arriaga. Esta novela que se la recomiendo ampliamente, búsquenla, van a pasar unos momentos bastante incluso divertidos, podríamos decir, por el morbo de la locura, de los brotes psicóticos entre estos personajes. Entonces, la recomendación de hoy, El Búfalo de la Noche de Guillermo Arriaga. Gracias por ver este video, no olvides darle like, compartir, suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada que subimos nuevos videos. Esperemos ponernos más frecuentes al subir videos. Tenemos una pequeña listita de los libros que hemos leído. Se viene algún libro de Villoro, se viene algún libro de uno que tengo aquí de Pascal Guignard, entre otros, que esperemos grabarlos pronto para compartírselos. Envío saludos a quienes nos escriben, gracias por sus comentarios, esperemos que nos dé tiempo para contestar esos mensajes hasta donde estén, en las diversas partes del país, de Chiapas, incluso a una persona que ahorita no recuerdo el nombre de usuario, hasta Barcelona, España, nos leyeron, nos enviaron saludos y se los regresamos. Bueno, esto fue todo en este episodio de su confiable latido de simio. No lo olviden, El Búfalo de la Noche de Guillermo Arriaga. Nos vemos en una próxima ocasión en Latidos de Simio. Adiós.